¿Cuál es su nombre? Fernando. Fernando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Se me va a portar bien hoy día? ¿Se va a portar bien hoy día? Si no, voy a tomar serias medidas. Si no, le vamos a reducir el tiempo de las 24 horas a 12 horas. Bueno, pues como ya creo que me han dicho la mayoría que quiere Terminar rápido. terminar rápido. Pero yo no quiero. Esa es la gran duda. No vamos a tener receso, pero si desean, por ejemplo, hasta usted, Jorge, si un ratito tomar agüita o un cafecito, pueden nomás. Cada uno puede salir cuando quiera. Yo no paro de hablar aquí. Hasta usted en el último de los casos puede salir. Salí delante de emergencia. Sí. Ya, para tratar de más o menos tipo 4 por ahí. Sí, no, si lo hacemos rápido. Hablo más rápido, si no hay problema. Hablo como chileno. Ah. Bueno, miren, aquí hay otra aplicación que cuando nosotros estábamos desarrollando el programa Tranque, nos enfrentamos a la situación de si lo desarrollaba internamente el equipo que estaba trabajando o si en su efecto lo hacía alguna empresa externa. Y una de las empresas que yo entrevisté para realizar esta labor llegaron con esta oferta. De modo que se las quiero mostrar porque ahí hay una posibilidad para el desarrollo también. ¿Ah? Entonces, esta empresa trabaja, se llama Sentinel, que tiene el mismo nombre de la constelación satelital esta que es gratuita. Entonces, esta empresa nos ofreció lo siguiente, nos dijo, ¿se ve, no es cierto? Sí. Entonces, nos dice, mire, en el riesgo, no, para plantearnos el tema, nos decía, bueno, aquí hay, Samarco le costó a BHP 5,1 billones, 5.000 millones de dólares. El caso de Mount Polley le costó 67 millones de dólares. Después hay un caso en Sudáfrica, que no tengo idea cómo se pronuncia eso, 27,5 millones de dólares. Entonces, Isino Metals tuvo pérdidas significativas, pero que no fueron cuantificadas, me parece, que en Zambia. Entonces, el tema de manejar los tailings es un problema que se puede utilizar para mejorar la eficiencia operacional, para el cumplimiento regulatorio, para el reporte de requerimientos, para la falla de tailings, para los planes de respuesta. Entonces, esta es la introducción con que ellos nos presentaban esto. Y tienen un sistema remoto de monitoreo satelital, ¿ya? Pero orientado a la estabilidad física. Entonces, nos ofrecían, la empresa se llama Dabra Sentinel y estaba en Irlanda, creo. Nos prometían un sistema en línea que con información remota pudiera dar cumplimiento a alguno de los elementos que exigía el Global Tailing Standard. Daba alertas instantáneas para el plan de respuesta y reducía el riesgo de fallas. Y cómo opera, tiene un sistema de monitoreo remoto que hace monitoreo continuo de la infraestructura, toma alguna data de sensores de terreno y dispara alertas, integra también reportes del clima. Ofrecían características de eficiencia operacional, ¿no es cierto?, como verlo y administrar todos los sitios de una manera centralizada en una plataforma, acceso desde cualquier parte del mundo, no había recolección manual de datos y ahorraba miles de horas que de otra manera se gastarían en recolección manual, ¿ya? Otra característica es que reducía el riesgo de fallas en las relaveras. Hay recolección remota, que lo que reduce el riesgo para los trabajadores, envía alerta automática e integra el plan de respuesta. Está integrado con el plan de respuesta. Simplifica el cumplimiento con lo regulatorio,
mejora la adherencia a los regulatorios. ¿Y cómo está hecho esto? Entonces hay unos requerimientos regulatorios que se colectan tanto de sensores de Internet de las cosas, ¿no es cierto? Satélites, puede integrar dron y LIDAR, reportes de clima, tiene un workflow para manejar los compromisos y se puede integrar realidad aumentada y videos para captura de datos. Mezcla todos esos datos, produce una aplicación analítica, puede utilizar inteligencia artificial y tiene ítems accionables, mediciones clave y reportes, ¿ya? Hay una descripción de la estructura, no me voy a meter en eso, pero finalmente se dispara hacia, por ejemplo, tablet, computadores o teléfonos y le permite desplegar la data. Puede incorporar múltiples represas y tiene más de 10 métricas trazables. Integra reportes de clima y customiza las alertas para los planes de reporte. Hay una aplicación para dispositivos móviles. Se pueden integrar información automática recolectada, se puede incorporar lectura de drones con sensores LIDAR, tiene conectividad Wi-Fi, tiene un reporte automatizado de integración, de generación de datos, tiene data que se integra de dispositivos del tipo Internet de las cosas y también es cumplimiento del tailings estándar. Ahí muestra algunas características, ¿no es cierto?, de las cosas que monitorean. Permite hacer observación a la Tierra, digamos. Permite información geológica, ¿no es cierto? Y puede establecer correlación causa-efecto. ¿Ah? Permite también la detección automatizada y hacer analítica predictiva y puede integrar al dueño de la mina, al operador del tailings, al consultores, actores en general. Bueno, y ahí describe esta empresa que está ubicada en Irlanda, de ahí era el origen, y tienen monitoreado 4 millones de sensores, pero lo usaban fundamentalmente para petróleo, ¿ya? Pero cuando nos mostraron esto, también podía ser una aplicación para los tailings. Estas 3 presentaciones yo no se las he puesto pero quedaron aquí, entonces las pueden traspasar y compartir con el resto. Se las dejo como elementos que podrían o no podrían servirles. Sí. Pero entonces lo que ofertaba esta empresa era, me imagino, unos sensores que se les ubicaba en la regadera, ¿verdad? Y eso se mandaba ofertaba una plataforma de uso por uso, digamos, un cobro variable por uso, e integraba la información satelital más información particular que uno pudiera reunir dentro de cierta cantidad de sensores, ¿ya? Sensores de la empresa. De la empresa o sensores de drones. Ahora, esto se puede implementar por parte, porque uno podría trabajar solo con la información satelital y después ir creciendo según. Era una alternativa al desarrollo que nosotros hicimos del programa Tranque, ¿ya? Pero se las dejo ahí porque pues cuando lleguen a esa conversación podría servirles. Bien, vamos a ir al capítulo 8. Y aquí vamos a conversar un poquito sobre la evolución del ciclo de vida de las represas y los riesgos que en ella que lo acompañan. Vamos a tratar las etapas desde el diseño, construcción, operación, cierre y poscierre, los factores que modifican el riesgo en cada etapa,
el monitoreo y gestión adaptativa y la actualización de planes y procedimientos. Ahí yo guardé en esa carpeta el análisis de riesgo que me pasó Leandro de Mirador. No lo he visto, pero entiendo que ustedes lo tienen y podría ser el material de discusión para futuras conversaciones. Entonces, el problema que hay acá es que el riesgo no depende únicamente del diseño inicial, sino que evoluciona en el tiempo. Ya vimos que el riesgo es un problema, el tema de la seguridad, el factor de seguridad, lo que yo llamaba el factor de ignorancia, ¿no es cierto?, tiene que ver con cuáles son la información de entrada que estoy colocando. Segundo, la validación del sistema de medición. Segundo, voy a tener los modelos que utilizo para calcular la represa, que también es otro factor de incertidumbre. Y después viene la construcción, que ahí hay una inspección técnica de obras que si no se hace bien podría generar un problema. Y después viene la operación, y en la operación se pueden producir problemas muy serios. Y posteriormente a eso viene, cuando el tranque está inactivo, lo que se produce es todo el fenómeno químico que probablemente les haya descrito Leandro. Sigue con vida este depósito, y ahí se van produciendo transformaciones químicas que van produciendo alteración de la estabilidad, ¿ya? El mismo fenómeno de lixiviación química puede provocar un cambio en la granulometría de los elementos metálicos allí presentes y ese cambio provocar un cambio en la estabilidad. Y para el post-cierre en el largo plazo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el riesgo no depende únicamente del diseño inicial, evoluciona por influencias técnicas, operacionales, territoriales. Los motores para el cambio dice el incremento en el volumen de la relavera, los cambios operacionales y envejecimiento de las estructuras, modificaciones en el entorno de aguas también es otro problema, y nuevas exigencias normativas y sociales, ¿ya? El objetivo de esto es comprender la evolución para identificar factores y modificaciones y actualizar las medidas de control. Entonces, no basta con una mirada estática, decir, esto es así. No, es una mirada dinámica que en el tiempo va produciendo transformaciones. Entonces, partí para el otro lado. Ahí está. Entonces, tenemos las 5 etapas, son el diseño, la construcción, la operación, la transición y el legado. En la primera etapa está la definición, en la segunda cómo lo hacemos posible, en la tercera cómo va creciendo este tranque a diferencia de la represa, ¿no es cierto?, que es construida de una sola manera. El cierre viene una etapa de transición y el post cierre el legado que genera el tranque o la relavera. Cada etapa presenta riesgos específicos y requiere enfoques de gestión diferenciados. No existe una fórmula única, ¿ya? Entonces, después de eso, algo conversamos con alguien por ahí que ¿no es cierto?, las decisiones que tomé en el pasado son las que me forman en el presente. Y por lo tanto yo soy responsable de todas las cosas que me pasan. No gano nada con mirar para el lado y decir, no, alguien fue. Entonces lo mismo pasa, ella fue, claro, la vida que me trató mal, ¿no es cierto? Esta mujer me trata mal. El buen Dios que no me quiere. No sé, hay muchas explicaciones para eso, pero la gracia aquí es que lo que le haya hecho uno al tranque, el tranque se lo devuelve a la relavera. Así que más les vale. Entonces, por ejemplo, la naturaleza del riesgo tiene que ver con derivados de ciertas definiciones que yo hice. Por ejemplo, aquí hay un depósito de relave, es una relavera, que está en esta zona. Yo voy a construir aquí un depósito, esto es un caso real, construir un depósito de relaves filtrados. Vamos a colocar una planta de relaves filtrados aquí en esta zona y vamos a empezar a poblar esto con cada vez más relave filtrado con el orden de 85% de sólido. Entonces la teoría es que si todo el producto que está saliendo desde una planta que está ubicada por aquí y pasa por la planta de filtro,
ya no es necesario seguir haciendo crecer este depósito de relave y sí podemos ir aumentando la resistencia de este muro porque va a terminar con un muro, en vez de un coronamiento de 5 metros que actualmente tiene, con un muro de 180 metros de coronamiento, que va a ser un relave, un depósito de relave filtrado que va a estar apoyado prácticamente en el muro, ¿ya? Entonces es una solución que es ambientalmente más amigable, pero aquí está la topografía que hicimos. Entonces los datos de entrada son un tema, ya con la topografía tenemos que hacer algo. Segundo, hay decisiones que son irreversibles. Por ejemplo, si yo tomé la decisión de construirlo aguas arriba, voy a tener que vivir con esa definición. La capacidad total y vida útil proyectada, la definición de las amenazas sísmicas, climatológicas o hidrogeológicas determinan el diseño. La amenaza entonces son los errores o supuestos inadecuados que en esta etapa pueden amplificar exponencialmente el riesgo futuro. Una decisión mal tomada en la etapa de ingeniería afecta mucho más en las etapas posteriores que, por ejemplo, tomar una decisión rápida y decir, no, si con la calidad de topografía que tengo está bien. Y después me empiezo a encontrar con dramas que... Entonces, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el riesgo se va asociando a la inestabilidad temporal y la ejecución. Hay factores críticos, por ejemplo, etapas incompletas de estabilidad durante la construcción. El caso de Quebrada Blanca fase 2. Puede que no lo haya detectado, pero si lo detecté y el suelo estaba consolidándose por alguna razón de tipo suelo salino, por ejemplo, y no tomé la decisión de reforzar el suelo, de trabajar el suelo, esa decisión me va a afectar en el futuro. La calidad de los materiales y métodos constructivos, las condiciones temporales de drenaje, la interacción peligrosa entre la obra civil y la obra temprana. Entonces, aquí hay una etapa en que el regulador debería inspeccionar la construcción, ¿no es cierto? O por lo menos que dejaran registro de la información para poder después analizar. No sé cómo va eso acá. ¿Lo hacen? La inspección de la obra mientras está siendo construida. El seguimiento depende. A través de las auditorías técnicas. Ya, o sea, hay auditorías que generan informes técnicos que después ustedes pueden consultar y decir esto estuvo bien o mal construido. ¿Sí? Ya. Entonces, esta fase la idea es que tenga controles reforzados y supervisión permanente en terreno. No siempre es posible, pero estamos viendo cómo podemos reducir los riesgos. Ahora, cuando se inicia la operación, el riesgo se transforma en acumulativo, ¿ya? Hay una evolución constante del crecimiento físico y exposición prolongada. Los factores de cambio aquí son el aumento progresivo en la altura del muro, factores ambientales como la variabilidad climática y territoriales como el entorno aguas abajo, ¿ya? La etapa constructiva, o sea, operacional, es la etapa con mayores cambios. Por lo tanto, ahí es donde están los mayores riesgos. Supongamos que hay un mal manejo de la distribución del relave en la cubeta. Entonces ahí se produce un problema. Por lo tanto, el plan de llenado del relave es una cosa relevante, ¿ya? Es importante monitorear eso. Si se hace o no se hace, no tendrían que verlo. Y en el cierre hay una transición hidráulica crítica. Se cambia el régimen, pero no se elimina el riesgo. O sea, el tranque deja de estar activo, pero el riesgo sigue ahí presente. ¿Por qué? Porque supongamos que se saturó el suelo. Si se saturó el suelo, entonces se empieza a acumular el agua remanente que puede caer por la lluvia, etc.
hay una reducción de las actividades operacionales activas, ya no hay gente yendo a ver ese tranque. Y hay modificaciones en las condiciones de drenaje y estabilidad, que es un poco lo que creo que le pasó al tranque de Brumadinho. ¿Ah? Era un depósito que estaba ya inactivo, entiendo, y sufrió una transformación de su estabilidad producto de lluvias, etc. Yo no he visto el detalle del análisis, pero Porque la sí. fase del cierre, propiamente hablando, es cuando ya se deja de incorporar Se deja de alimentar relaves relave. en la relavera y ya se retira toda la infraestructura. No necesariamente, pero porque lo que ocurre es que a veces en Chile por lo menos algunos tranques o depósitos pasan a una etapa de inactivo. Anglo American, por ejemplo, tiene un tranque, el tranque 4 creo que es en el Soldado, que está inactivo. Pero ellos no lo cierran todavía. ¿Por qué no lo cierran? Porque les puede ser útil para distintas operaciones, pero también porque hay cuando se cierra hay que liquidar la garantía. ¿Ah? Entonces, ahí es necesario que ellos saquen plata del bolsillo y a veces es mejor postergar ese gasto o diluir ese gasto en el tiempo. Por ejemplo, si sobre la estructura del depósito de relaves tenía unos spigot que los tenía valorizados en X y ahora los saco, entonces me cambia el plan de cierre, lo actualizo y digo esta estructura es más barata, ¿ya? Y por lo tanto la garantía que tengo que dejar es más baja. Ahí hay una dinámica financiera que uno puede ir haciendo, dependiendo de las leyes locales. No sé cómo. Por ejemplo, si yo hablo ya la parte, no sé si es correcto decir el cierre de la minera ya a modo más amplio, entonces el cierre de la minera quiere decir que tal vez ya se comienza a quitar cierta infraestructura que se colocó, no necesariamente va a la par con el cierre de la No, relavera. no, por ejemplo, pensemos en la mina de Chuquicamata, en Chile. Yo hice la práctica en Chuquicamata. Había una población donde se alojaban los estudiantes en práctica. Había una población donde se alojaban los ingenieros, los obreros, etcétera, distintos condominios de casas que existían ahí. Cuando yo volví a visitar Chuquicamata, todo eso no existía. Había un hospital que se llamaba el Hospital John Bradford, uno de los más avanzados de Chile. Construyeron una escombrera encima y no se preocuparon por demolerla, sino que simplemente le fueron depositando material encima que lo fue aplastando. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mina va creciendo, no se cierra la mina, sino que se cierra parcialmente ciertas zonas. Y eso tiene una ventaja financiera. Porque si voy a cerrar toda la mina y mi garantía era por 20 millones de dólares, yo tengo que hacer efectiva esa garantía en el momento en que la voy a cerrar porque tengo que depositar una cantidad de dinero para el Estado para el futuro manejo de ciertas cosas. Pero eso depende de la ley, entonces yo no me quiero meter a ver el caso chileno porque a lo mejor no es válido acá. Aquí tenemos garantía también, o el porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje de garantía? ¿O cómo se calcula la garantía? Las garantías son por el plan de manejo del cumplimiento, por el plan de cumplimiento. No sé cuánto está. O sea, lo que se hace en el plan de cierre en Chile es, por ejemplo, para cerrar voy a tener que retirar estas máquinas que están aquí. ¿Ya? El retiro de esas máquinas me cuesta $200.000. Entonces yo dejo una garantía que corresponde a $20.000, por ejemplo, que le pago directamente al banco y el banco aporta la garantía o al seguro para que en caso de que yo no cumpla se haga efectivo y el banco me cobra a mí. Pero cuando llega el momento del cierre y retiro efectivamente la máquina, tengo que decir que yo retiré esa parte
que ahora ya no es parte del plan de cierre, descuénteme de la garantía estos $200.000. Entonces tiene una ventaja financiera, si lo voy cerrando por partes. Pero eso no sé cómo lo manejan aquí, ¿ya? Pero entonces, llegamos a eso porque en el post-cierre, cuando yo ya cerré, me queda un riesgo residual, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo que abonar una cantidad de dinero para que el Estado se haga cargo de eso. ¿Adicional a la garantía o está dentro de la O sea, la garantía ya, como cerré, es solo para el cierre? es para el cierre. Pero después viene el post-cierre. Por ejemplo, supongamos que cerré el relave completo. Y ese relave tiene, de acuerdo a los minerales que están allí depositados residuales, tiene la propensión a generar lixiviación química que va a generar una inestabilidad, por ejemplo, en el depósito de relave. Entonces yo debo colocar unos sensores de nivel freático, típicamente un sensor de un piezómetro de casa grande, por ejemplo, y tengo que estar monitoreando eso. Mientras estoy en el proceso de operación, no necesito eso. Pero una vez que lo cerré, necesito dejar esos sensores puestos. Y ahí yo tengo que hacer efectiva, o sea, proveer una cantidad de capital para que se pueda administrar eso, ¿ya? Post cierre. ¿Y cómo le calculan allá en Chile esa cantidad? Yo los detalles no los conozco, pero hay una fórmula para calcularlo, etcétera, y que está descrita. Pues hay guías para eso, uno se puede meter a las guías de Cernagiomín para cierre y poscierre y aparecen ahí cuáles son los criterios, ¿ya? Pero en el poscierre entonces no estamos hablando del fenómeno financiero que hay detrás, sino de lo que le puede pasar al riesgo del depósito de relave, y por lo tanto tenemos que ver si el riesgo va a ser permanente, producto de alguna transformación que vaya sufriendo el depósito. Y por ejemplo, hay que responderse a estas preguntas. ¿El depósito va a permanecer en el territorio indefinidamente o lo vamos a tomar y lo vamos a reprocesar, por ejemplo? Hay peligros de reducción del sistema de monitoreo si no están regulados. El entorno cambia por nuevas comunidades. Lo típico que llega una persona, o, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir, así sin ninguna autorización, realizar allí una cancha de motocross. Ese es un caso en el relave de la Africana, la afuera de Santiago, ¿no es cierto? El terreno está medio irregular, está impecable para hacer una cancha de motocross. Entonces, pero es una cancha de motocross que alguien llegó y tiró unos neumáticos por los lados y empezamos a jugar ahí. Y después eso se masifica, ¿ya? Entonces hay que tener un cierre de ese depósito de relave. No sé, ahí son infinitas las posibilidades, ¿ya? Entonces va cambiando el riesgo, eso es lo que quiero decir. El riesgo residual persiste aunque no exista operación minera. La gestión debe mantenerse, ¿ya? El riesgo del postcierre. O sea, lo que queremos transmitir aquí es, ojo, que la fiesta no termina porque haya cerrado la operación la planta. Factores externos que se amplifican más allá de la operación, el entorno impone fuerzas que modifican el perfil. Por ejemplo, el deterioro físico, que tiene que ver con el envejecimiento de materiales y su estructura. En el caso de los relaves no es tanto, pero podría ser, por ejemplo, una mina subterránea, que si no tengo buenos cierres, puede terminar rompiéndose esos cierres y la gente empieza a caerse a los pits, otros empiezan a botar gente en los pits, otros empiezan a acumular sustancias ilegales, no sé. Hay toda clase ahí de cosas que pueden aparecer. Fuerzas de la naturaleza, el cambio climático puede transformar la naturaleza del riesgo. El factor humano y social, crecimiento de poblaciones aguas abajo. Y un factor normativo, los nuevos estándares legales y sociales. ¿Ya? Todas esas cosas van a cambiar el riesgo, lo van a amplificar probablemente con respecto a lo que teníamos planificar
planificado de orígenes periódicas, la foto de hoy no sirve. Si ustedes ven, en uno de los documentos que les pasé es la Política Nacional de Relaves de Chile. Y Andacollo, este pueblito minero que yo les hablaba, que está lleno de depósitos de relaves. La gente, el Andacollo ha seguido creciendo, los relaves están dentro de la ciudad y es necesario hacer algo con ellos. Andacollo, donde hay bastantes problemas con mercurio. Claro, es que eran operaciones de oro, claro. Claro, o sea, ahí están los orígenes de la minería en Chile. ¿Ya? ¿Cómo monitoreamos la reducción? Entonces, detectar cambios tempranos. Y aquí puede ser muy importante el monitoreo remoto, ¿eh? Porque es barato, porque puede guardar datos de mucho tiempo, evaluar tendencias a la estabilidad en el largo plazo, permitir el ajuste preciso de las medidas de control. Por ejemplo, cuando estuvimos evaluando las posibles aplicaciones que se podían hacer, hay depósitos de relaves, por ejemplo, que tienen 400 hectáreas, pero hay otros que tienen 1 hectárea. Y un sensor ubicado en un satélite, y hay 2 juntos, no distingue si es 1 o 2. ¿Ah? Entonces la calidad de la medición también. Ahora, hay satélites que permiten 5 centímetros de diferencia para detectar, satélites militares, ¿no es cierto?, que permiten hacer esas cosas, pero la información es cara. En resumen, la gestión de un depósito de relaves debería ser adaptativa. Adaptativa a qué etapa de la vida está cumpliendo. Entonces, evaluaciones periódicas de la relavera, actualización constante de los modelos de escenario de falla, ajuste de los planes de emergencia, integración de nuevas tecnologías y lecciones aprendidas. ¿Ya? Y, en el fondo, planes vivos que deben evolucionar. Y eso, pequeño Adams, es una historia. ¿Ya? Ustedes, es importante que conozcan el método de evaluación. Entonces, esto fue tomado del plan de emergencia del Mirador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Primero, definieron una calificación del depósito de relaves en términos de probabilidad, donde 1 es una probabilidad muy improbable y 5 una probabilidad muy probable. Si el evento de falla ocurrió menos de una vez cada 1000 años, entonces sería un caso improbable. Si ocurre más de una vez al año, sería muy probable. Entonces, con estos criterios puedo, sin tener datos históricos, hacer un juicio, lo que decías tú el otro día, para poder determinar cuál es mi probabilidad de ocurrencia. Y hay una matriz de clasificación de los niveles de riesgo utilizada en el plan de emergencia del análisis de riesgo de Mirador. Esta clasificación, consecuencias no importantes hasta catastróficas, y las califica cualitativamente nomás. En el caso improbable y que sea muy catastrófica, el riesgo será moderado. En el caso muy probable y que sean catastróficas, va a ser muy alto. Entonces, con ese criterio se identificaron los riesgos y con esos riesgos se hizo una clasificación. Los criterios para determinar las consecuencias, desde no importante hasta catastrófica, algo parecido a lo que les mostré del Global Tailing Standard. Ellos hablan de más de un muerto más, en daños ambientales, impactos con consecuencias sobre comunidades, especies en peligro de extinción y otras en peligro de extinción y impactos irreversibles, y daños materiales superiores a $1 millón. Entonces eso constituye un caso de una consecuencia catastrófica. ¿Ya? Entonces ellos toman cada uno de los riesgos y los califican en su probabilidad
en su nivel de riesgo y en la consecuencia. ¿Y qué tan real sería eso? Perdón. ¿Cómo? Verito, por favor. No, pero no. ¿Qué tan real sería eso? Tan real como estamos aquí reunidos. No, depende de la probabilidad que localmente pueda existir. O sea, por ejemplo, si pensamos en que exista, que estamos analizando el riesgo de colapso del muro del relave. Ya. O sea, si ocurre el colapso del muro del relave. ¿Por qué podría ocurrir? Por una lluvia. Pregunta, ¿la lluvia es probable en la zona de Mirador? Muy probable. Entonces la pregunta es, ¿se repite una vez cada 1000 años? ¿Se repite una vez al año? ¿Se repite más de una vez al año? Entonces es muy probable, ¿no es cierto? Sí. Segundo, si es muy probable respecto a las consecuencias. ¿Cómo se miden las consecuencias? Aquí estamos. ¿Qué podría provocar esa lluvia? Si colapsa el relave a causa de la lluvia. Se inunda la comunidad de, ¿cómo se llaman las que están? Tundaime. ¿Cuántas personas pueden ser afectadas? ¿Cuántos de ellos? Sí, podrían ser más o menos unas 30, 50. Más de 30 personas. Entonces, ¿habrán muertos o no habrán muertos? Entonces, ¿no? Si es no, entonces los daños personales pueden ser pequeñas lesiones, lesiones con incapacidad laboral, lesiones graves. ¿Cuál de esas podría ser? ¿Solo inundación? Solo inundación, pensemos No en... hay lesiones a personas. ¿Seguro? Ya, entonces no hay lesiones a personas. Por lo tanto, tendríamos consecuencias no importantes. ¿Ya? O sea, es muy probable, pero sin lesiones, o sea, no importante. Muy, muy probable, pero bajo. O moderado si es que tiene... Dependiendo de lo que pase, ¿no es cierto? Ok, Sí. pero, o sea, ¿esa está enfocada a las personas o también incluye a las personas que trabajan allí? Todas las personas, pues, o sea, producto del colapso del relave, muere o se lesiona gente. Yo te entendí solamente si es que llueve ahí. Si es que llueve ahí y la lluvia provoca el colapso, el rebalse del relave. Ya, eso ya, ok, es otra Pero precisión. sigamos en el ejercicio. Yo le vi solamente en el escenario de lluvia, nada más. Menos mal que llevamos 2 días juntos nomás, porque ya nos estamos desentendiendo. ¿Ah? Entonces, y yo mañana yo me quedo acá, pero el lunes me voy. ¿Ah? No, ya, el vuelo ya lo adelantamos por la noche. Gracias. Yo sabía que... Entonces, ya, recapitulemos. Llovió, que es un gatillador, ¿no es cierto?, que es muy frecuente en la zona. Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra es muy alto. Con esa lluvia, el rebalse es poco probable, es muy probable, es medianamente probable el colapso del relave. Poco probable. Entonces, estamos en una situación en que llueve mucho, es bajo, pero las consecuencias son poco probables. Consecuencias poco probables no existe aquí, pero consecuencias dice no importantes probablemente. ¿No es cierto? Es no importante. Y si no es importante, la probabilidad de que haya lesiones en las personas baja. Bajo dice la tabla. Ya. Entonces, tendríamos no importante. ¿Impactos ambientales pueden haber? Sí. Claro que sí. Claro, son limitados, son serios, son muy serios, son catastróficos. Muy serio. Ya, muy serios. Entonces estamos aquí. Y aquí lo divide en 2. Impactos en las áreas aledañas o impactos en las áreas prístinas o especies sensibles. Pueden ser los dos, ¿no? Los dos. Fíjate, los Ya, entonces ya nos estamos quedando en muy serias. Y daños materiales podrían haber, y ahí hacen una cuantificación, $100,000, lo que sea.
y entran a esa tabla. Entonces, me estoy quedando con un impacto serio, ¿no es cierto? Porque fue la peor. Entonces, yo tengo que la lluvia es muy probable y el impacto es serio, sería la C, entonces las consecuencias son altas. ¿Ya? Y con esas consecuencias altas, entonces la pregunta es cómo lo voy a mitigar. Y ahí defino un plan de acción. O sea, quizás el ejercicio no sea tan claro, pero en la medida que ustedes lean el análisis de riesgo, van a poder entender cómo procedieron ellos y empezaron a calificar esto. Pero está hecho en la etapa del diseño. Después viene la etapa de construcción. Tenemos que actualizar los riesgos. Después viene la operación. El cierre, el post-cierre. A ver, el plan de emergencia debe ser tan evolutivo como evolutivo Exactamente. es la actividad minera dentro del sector. Me quedo un día más. ¿Ah? Sí. Sí, es así. ¿Ya? Ahora, el gran problema es que ustedes comprenderán que cuando ya se fue la empresa y el relave quedó ahí, el país quedó embarazado de esa criatura. Y por lo tanto no tiene padre. Ni padre ni madre. Y Chile está embarazado como de 500 depósitos de relave. 500 machos. Pero son muchos. ¿Ah? Entonces, no sé, o sea, el tema es cómo se administra eso, porque el Senagiomin no tiene una persona dedicada a la evaluación permanente del riesgo en los depósitos de relave. Entonces cada ministro que llega en minería empieza a rascarse la oreja izquierda con la mano derecha para poder decir cómo hago esto para sin plata hacer que esta cuestión funcione. Bien. Ahora, no sé, les pregunto aquí a mis compañeros y también a ustedes. Estos son los pasivos que quedan, ¿no es cierto? Exactamente. Luego de haber hecho ya todas las operaciones. Como tú dices, la empresa se va y nos deja preñados con una criatura ahí que no vamos a saber qué hace. Ajá. Hay algo en la ley, no sé si en la ley chilena o en la ley ecuatoriana, que tenga algo que ver directamente con esta situación. Está primero la ley de cierre, que contiene una etapa de postcierre. Por lo tanto, las mineras nuevas que se instalan van a ser regidas por esa ley. Pero existe una realidad existente. El padre de la patria en Chile es Bernardo O'Higgins, pero era un hijo no reconocido de un virrey. Entonces en Chile nos llamamos hijos de guachos, decimos, hijo de padre desconocido. Entonces, y era una cultura en Chile eso. Guacho. Aquí decimos de otra forma. Bien, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que existe un pasivo ambiental en que la empresa privada estaría encantada que existiera una ley que dijera que está a cargo del Estado. Porque entonces yo cierro y me voy. Entonces, a ver cómo le hacen chilenos. ¿Ya? Ese es el tema. Y aquí no sé Manuel, si tienes algún conocimiento. Entonces, ojo, que aquí uno podría decir, porque podemos tener muy buena voluntad y decir que el Estado se haga cargo. Pero el Estado se hace cargo y tiene que hacerse cargo del presupuesto de salud, del presupuesto de defensa, del presupuesto de educación, para nombrar algunas cosas nomás. Y el presupuesto para mantener eso. Y el presupuesto para mantener eso. Entonces, si el Estado no le dice, señor, para retirarse tiene que poner tanto dinero, quedamos guachos con los relaves. Ese es el tema.
Y ese es uno de los temas más preocupantes que puede haber. O sea, la etapa de cierre es la parte más delicada que hay dentro de la operación misma. Claro, porque se alejan los ojos que estaban ahí. Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que intenté hacer, se habla de que las aguas más prístinas, al menos de Chile, no sé si en el mundo, están en un lago que se llama Lago General Carrera, que está en la Patagonia chilena. Y el lago General Carrera es precioso en términos de naturaleza, pero tiene una minera pequeña, abandonada de hace muchísimos años. Puerto Cristal se llama. Y por el otro lado, hacia el sur, tiene una minera que se llama Cerro Bayo. No hay más actividad minera que esa en torno al lago. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos fomentar, pensando en que ese relave era de oro, tenía contaminantes, estaba muy al borde y cada cierto tiempo con las lluvias y los deshielos empezaba a filtrar este material al lago. Y una manera interesante era decir, este lago definámoslo como vocación turística y por lo tanto empecemos a buscar inversores que pudieran transformar este depósito de relaves, que no era muy grande, me parece que eran 300.000 toneladas. Una posibilidad era transportarlo y llevarlo al otro lado del lago, donde no quedaba muy cerca de la orilla, y depositarlo en una relavera existente que tenía mejores condiciones para el almacenamiento. Pero había que, en un barco de 50 toneladas, hacer varios viajes para llegar a las 300.000 toneladas. ¿Ya? Entonces, pero otra posibilidad era transformemos esto en un parque. ¿Ah? Invirtamos dinero, pero busquemos un inversionista que quiera hacerlo. Entonces, era cómo diseñar una política para recuperar ese territorio y transformarlo en algo que tiene un incentivo contrario al de dejarlo ahí. ¿Mm? Pero esas son iniciativas que requieren gente. Y pasa algo mágico cuando uno empieza a tratar de mover o reprocesar un relave. Aquellos padres desaparecidos aparecen. ¿Y por qué? Porque si yo en el repulpeo le saco 100 millones de dólares a la cosa, ese hijo era mío. ¿Ah? Entonces los relaves no tienen padre y había una política que se llamaba adopte un relave. ¿Ah? Es verdad, todo esto es verdad, si no. Entonces, ¿El tiempo de quién? Adopte un bache. un bache es un agujero en el camino. Ah, sí. Chile les dio un tiempo por llamar a esos baches eventos. Eventos. No calculaban el riesgo Para cada evento, pero le llamaban evento para hacer un eufemismo y sacarse de encima de que era un agujero que podía matar a gente producto del... ¿Ah? Pero bueno, entonces es un problema insoluto, ¿ah? Y que tiene que tener varias miradas. Jorge, pero entonces de lo que yo creo entender hasta lo que tú nos has comentado hasta ahora, es que Chile, a pesar de tener muchos años ya trabajando en el sector minero y ya pues son reconocidos a nivel internacional, no han logrado completamente resolver este tema de los relaves en el post-cierre. Así es. Estamos complicados, porque nosotros tomamos de ejemplo a ustedes. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, Pero esa parte no vamos a ver. entonces, claro, porque la ley de cierre es relativamente nueva. Y cuando se implantó la ley de cierre, entonces las mineras empezaron a recoger cañuelas, decimos nosotros, cuando
tira la alianza para pescar, entonces ahora dice, no, voy a volver atrás. Entonces, y los cierres se alargan en el infinito. A veces mejor no tener cerrado la mina que cerrarla. Porque además en la mina puede descubrir algo, vendérsela a otro incauto y ese incauto verá cómo resuelve el problema. Ahí sí que yo ya me fui. ¿Ya? Entonces, y como la ley de cierre es nueva y la minería es antigua, entonces hay muchos residuos de la minería. Y pasan cosas más grandes. Todavía lo que les contaba el otro día, la ley de royalty. Que nosotros realmente quemamos pestañas trabajando con otros funcionarios del Senagio-Mina, haciendo modelos para repartir el dinero como buenos hermanos chilenos. ¿Ah? Hicimos indicadores que se podían definir y claro, por aquí pasa una tubería de relave, esta empresa tiene tantos relaves en esta comuna y por lo tanto llegamos a una modelación matemática que nos permitía decir objetivamente cuánto dinero le correspondía del royalty a cada comuna. Y empezaron a aparecer las comunas que ya no tenían depósitos de relave o ya no tenían operaciones mineras, pero que tenían una tradición minera. Y entonces el alcalde hablaba con el diputado de la zona, con el senador, y en el Senado se armaba una discusión sobre lo malo que estaba hecho esto de hacerlo objetivamente. Es mejor hacerlo subjetivamente. ¿Ah? Entonces, bueno, es así. Ahora, ¿qué ventaja tienen ustedes? Que con 4 mineras pueden tomar control del proceso antes. Pero, por ejemplo, lo que es, o sea, personalmente lo que es preocupante es que igual, si no está establecido bien en la legislación y en la normativa, especialmente, por ejemplo, todos estos procesos más complejos, ya en el caso del poscierre, entonces, no es que, o sea, nos va a pasar exactamente aquí el triste caso, que todo ya es conocido, siempre es el de Texaco. Dijo, yo cuando estuve aquí eso no estaba, o sea, yo hice lo que estaba en la ley nomás. Claro. ¿Por qué me exigen que ahora haga algo que no estaba en ese momento? Supongamos que en la sociedad futura del Ecuador, por alguna razón, la ley dice que la mujer ecuatoriana tiene la obligación de ser proveedora de la casa. Voy a poner un caso. Y que si no le están proveyendo, el marido la puede demandar por pensión alimenticia. Entonces, y yo mujer me casé antes de la promulgación de esa ley. No voy a discutir siquiera si la ley está buena o no. ¿Aplica esa ley para mí? Sería bien injusto que aplicara, ¿no? Sí, pero también es injusto que no le den nada. Entonces, lo que el derecho romano entiendo que hace es decir que la ley aplica desde el momento en que se hace efectiva. No existe la aplicación de leyes retroactivas salvo explícitamente establecido con el acuerdo de todos los partícipes. Pero por ejemplo, haciendo el caso que usted menciona, la energía, nosotros tenemos el acuerdo 2020-043, donde ya establece los lineamientos para el tema de conducción de precios de calidad. ¿Sí? Entonces ellos ya establecen que tienen que seguir normas internacionales, exclusivamente veo el tema de la publicación de información, cómo se tiene que solicitar, todo eso, sí tienen que ver. Los proyectos, tanto Mirador como Pluto del Norte, pues, se desarrollaron en 2008. Entonces, bajo esa contextualización, ¿estarían exentos de esto, la normativa? ¿Pero de cuándo aplica la ley? Desde 2020.
yo les recomiendo que le pregunten a un abogado, a mí no me pregunten. O sea, ya es complejo que estoy en otro país. Segundo, no sé de leyes tan específicas, entonces... Por ejemplo, en tema de Chile, porque imagínate también ustedes, sistemas internacionales. Ahí estaba la paradoja que les hablaba de René. René es René Orellana, una persona que existe, que era el gerente de Relaves de Codelco Chuquicamata. La ley chilena establecía, la ley medioambiental establecía que la evaluación de impacto ambiental terminaba con una resolución de calificación ambiental que se emitió, no sé, el año tiene que haber sido 1983. Presidente de Chile era Augusto Pinochet Ugarte. Y él tomaba las decisiones con un Congreso constituido por 4 personas, 4 generales. Entonces, y Codelco era una empresa estatal importante en Chile. Entonces, existe una ley que llama Ley Codelco, que se aplicó en ese entonces, se promulgó en ese entonces, y que le permitía a Codelco realizar ciertas cosas que en la legislación actual no están permitidas. Y se emitió una resolución de calificación ambiental. Entonces la paradoja era que yo tengo un papel aquí, yo René Orellana tengo un papel que dice que yo puedo hacer todas estas cosas y tengo una RCA. La paradoja era, bueno, el programa Tranque decía que eso no se podía hacer. La declaramos alerta roja. La paradoja, pues no teníamos cómo resolverlo. Y no lo resolvimos. Entonces no soy quien para aconsejarte nada. ¿Ah? O sea, esos son casos judiciales que es necesario. La ley es retroactiva, entonces no puedes aplicar algo ahora Claro, no es retroactivo. antes. Salvo que vaya a haber alguna renegociación y ahí se podría decir, bueno, si Pero quieres mientras- renegociar. Pero mientras esté en funcionamiento, creo ¿Cuánto que te demanda la empresa que esté realizando? creo que mientras esté en funcionamiento, creo que sí se puede. Pero digamos, si es que ya se cumple con el contrato, que dicen ellos, es otra cosa. quiero yo seguir esto porque encontré una meta más, pues, ok, quieres disfrutar más, entonces las condiciones van a ser ahora estas. Ahora, claro, a veces lo que pasa es lo siguiente. Es como cuando encuentran a una, por ejemplo, una empresa cualquiera tenía una superficie de 40 hectáreas para inundar. Y transcurre el tiempo y inundó 62. Y nadie se había dado cuenta hasta que hicieron una auditoría, fiscalizaron 62 hectáreas inundadas. Quiero compensar. Entonces ese bosque nativo que existía ahí de 22 hectáreas, voy a comprar un terreno y lo voy a sembrar con especies nativas. En otra parte, voy a compensar. Pero podría ser la situación, pero como un momentito, usted cometió una infracción. No puede compensar. Entonces cambiemos la RCA. ¿Ah? Entonces pero ya es una técnica de negociación, ¿no es cierto? De cómo salir de esa situación. Pero eso pasa con las pensiones, pasa con una serie de cosas. Pues, o sea, hay leyes que aplican para ciertas personas y después de una generación ya no aplican. Pero es un tema jurídico, finalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está el riesgo en la vida útil de todo el... Perdón, Jorge. O sea, el decreto que es relativamente, pues es nuevo, ¿no? Este decreto 248 de Chile, ¿no? Del año 70, como veíamos. Aquí hablan del 2007. Ah, perdón, el decreto 70, Claro, sí, el 2007, tiene razón. Claro, de lo que es el diseño, construcción, operación Sí. y cierre. Sí. O sea,
ahí es cuando, digamos, comenzaron o intentaron ya a ponerlos en cintura, digamos, a las mineras. Después que cayeron 17 Claro, depósitos de relaje. y ahí recién es cuando se prohíbe la construcción aguas arriba. Arriba, claro. Porque anteriormente la mayoría hacían los... Ese caso es súper bueno, o sea, habían, no sé si la mayoría, pero habían casos aguas arriba. Entonces, ¿y qué hago con los aguas arriba? o sea, ¿Los demuelen? pues las que están ahí en riesgo. Ahora después, como comentamos, ¿quién se hace cargo de ese? Sí, De ese muerto. Claro, así Esa es, guagua. esa guagua. No Claro. hay muerto. guagua muerto. Así es. Entonces, claro, ese es el tema de la ley que ¿no se acuerdan ustedes? No sé cómo era acá, pero yo me acuerdo, yo volaba en aviones que había sector fumadores. Entonces, Hemos ido superando. y hoy día no se puede fumar ni en los edificios. Y es una ley eso. Edificios. Todo el libro. Bien, entonces ese es el capítulo 8. Y por último, vamos al capítulo 9. Algunas láminas tienen este comentario, no sé si lo ven ustedes, pero tienen abajo, si la disponen en lectura de notas, van a ver las notas que escribimos ahí. No todas tienen porque soy humano. Y ahí van a encontrar el análisis de riesgo del mirador, que yo no lo conozco mucho, me lo pasaron y lo dejé ahí por si acá. Y finalmente, para terminar, siendo las 15:04, tenemos el plan de emergencia. Entonces, el plan de emergencia lo que va a tener son elementos claves, procedimientos de activación, roles y responsabilidades, integración de la comunidad de planificación, simulacros, evaluación, actualización del plan, comunicación y coordinación. Todo esto como que ya lo hemos visto, ¿eh? Entonces vamos a pasar rápido por aquí, pero puede ser... Del análisis que nos mostraste anteriormente del plan de riesgo, Ujú. sale ya lo que debemos Claro. realizar para cada riesgo, un plan de emergencia. Claro, claro. ¿Ya? Entonces el objetivo del plan es asegurar la actuación coordinada, ordenada y eficaz frente a distintos escenarios de riesgo, logrando el menor impacto ante eventos de falla. Cómo responder de manera oportuna ante la falla. Está muy orientado en términos de la estabilidad física, porque es el foco en el que yo soy más especialista, pero Leandro puede hablarles de un plan de emergencia para los aspectos más químicos. Minimizar los impactos sobre personas y territorio y proteger la infraestructura crítica asociada. Eso está claro, es parte de lo que ustedes ven Y aquí está, aquí sí que no me acuerdo si creo que sí, que les puse el Plan Nacional de Depósito de Relaves. Creo que está entre medio, y si no, con ese nombre se meten a internet y lo van a encontrar. ¿Ya? Se hizo una elaboración del plan de emergencia. Primero, la elaboración del plan de emergencia no es opcional, responde a exigencias estrictas. Eso está establecido en el 248 y por lo tanto en el decreto 248 y en el decreto supremo 132, que es el decreto de seguridad minera. Ambos tienen su origen en dos grandes tragedias. Cuando le abren del 248, Pueblo del Cobre, 200 y tantas personas muertas. Cuando le abren del 132, la tragedia del Humo, una mina subterránea que murió mucha gente asfixiada. Entonces, eso generó estas dos cosas que exigen la preparación del plan de emergencia. También están los estándares corporativos de las compañías y sus normativas. Y la idea es que esto tenga que la gestión operacional que se haga de esto esté alineada con el manual de emergencias y el plan de emergencia, de respuesta a la emergencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberían tener entonces? Una caracterización para identificar las amenazas, ubicación de acceso, georreferenciación exacta, rutas de llegada y salida, entorno físico con la topografía y condiciones territoriales,
la clarificación de la exposición a aguas abajo. No sé por qué no me muestra una parte del... ¿ah? Es muy Eh, grande la foto. Es por el zoom. por el Está muy zoom. grande la foto. Ya la regué. Esto. El zoom de acá dice. No, aquí hay un error 300 entre el teclado y el asiento. Así es que la persona que sabe de esto, si me puede ayudar, está bien. Asistencia técnica. Socorro. Asistencia técnica igual socorro. No sé por qué no se muestra todo el slide. Está muy abajo. Igual no se nos muestra acá en la computadora. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Igual no tienen importancia lo que voy a decir, así. Ahí yo creo que con eso lo muestro y voy avanzando uno a uno. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la caracterización del depósito? Primero hay que tener una buena identificación geográfica con GPS, etcétera, el entorno físico con la topografía, exposición a aguas abajo y la infraestructura crítica. ¿Ya? Todas esas características nos permiten generar un primer input para el plan de emergencia. Un segundo input es la modelación de la falla. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, los tiempos de arribo por rotura, y ahí está el caso de la relavera de Talabres en Codelco, que está en Calama. Este es el tamaño del relave, este es el escurrimiento, cómo avanzaría. ¿Ya? Y lo que muestra ahí es la ciudad de Calama. ¿Ya? Después, otra cosa importante, la identificación de los escenarios, que en el caso del programa Tranque identificamos 12 que son importantes. Se caracteriza por emergencias basadas en su origen climático, sísmico, operacionales, ambientales y estructurales, ¿no? Que podrían... hay que identificarlos ahí, o sea, una falla en el talud también puede ser un problema. Algunos escenarios críticos de referencia, ¿no es cierto?, se definen acciones específicas para el evento mayor, y aquí está, ¿no es cierto?, la lluvia extrema, el sismo mayor, el colapso del muro, y aquí aparece un derrame descontrolado. ¿Ya? A veces pasa, por ejemplo, yo me acuerdo un caso en el tranque El Mauro, que nos llegó a través de las redes sociales, gente que denunciaba que el tranque El Mauro estaba colapsando. Y este tranque la gente había estado preparando. La realidad fue que sobre el muro hicieron un pretil y empezaron a distribuir relave para que cayera al lado de la cubeta, pero se les rompió ese pretil y por lo tanto empezó a escurrir el relave y se fue por un camino lateral que tenía y empezó a correr como un hilo de agua oscura, y como tenía una buena pendiente empezó a aparecer por los sectores de la habitados, siempre por la orilla del camino. Entonces se gatilló una gran alarma. La gente de Senajemín partió allá a ver y efectivamente no era que estuviera derramando relave por una razón específica, o sea, la razón era súper específica. Era una obra de contención que habían hecho, mala por lo demás, y que había generado eso. Entonces el riesgo no era grande, pero el riesgo era, o sea, ese relave escurriendo podría haber contaminado algún sector en el que cruzara un canal, etc. Pero era controlable. Era controlable, pero la empresa no la había controlado bien, pues entonces recibió unas felicitaciones de parte de... ¿Ah? Muy cariñoso. Muy cariñosa, tremendamente cariñosa. ¿Sabe cómo no se dieron cuenta? O sea, Bueno, yo, o sea, no es algo que debería haber pasado. o sea, yo me imagino que de repente hay alguien que está trabajando y dice, ¿y para lo que pagan?
Como el gato. A lo que paga. ¿Qué importa? Ah, Después se fue para la casa, cambió de turno. Ah, Esas cosas pasan, si es verdad. ¿Ya? Se dicen que hay que pagar el bien a la gente. Claro, a veces los mineros en Chile no son los que les pagan mal, o sea, pero yo siempre me he sentido injustamente tratado, ¿ah? De modo que no gano lo que yo debería ganar, ¿ah? Y eso también pasa, po. Y ves, Por eso mejor yo digo, tengo más de lo que merezco, ¿ah? Entonces, me refiero a que hay una disposición personal respecto de una situación que yo podría cambiar. Si no me gusta, me cambio, o en su defecto, peleo porque me cambien ya son disposiciones personales. Bueno, niveles de emergencia, clasificación escalonada para asignar recursos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno califica los niveles de emergencia, en el fondo puede asignar recursos de una manera priorizada, ¿ya? Eso también debería estar presente cuando uno considera la asignación de recursos para mitigar los problemas que podría provocar un depósito de relaves que falla. Y la activación y evacuación de la emergencia, cuando en el el computador quiera, lo que vamos a decir es que la rapidez y claridad de la activación son claves para reducir consecuencias. Por ejemplo, los criterios de activación, parámetros técnicos gatillantes, eso lo pueden ver muy ligado a lo que es el IEF. Autoridades responsables, protocolos, coordinación, enlace inmediato. Ya vimos que podría haber un problema de coordinación en el tanque mirador, en el que faltan al menos algunos actores. Por lo tanto, eso hay que verlo y en simulacros resolverlo. Después tenemos el flujograma de respuesta, que es bien básico. Dice detección, aviso, escalamiento y respuesta, pero tiene muchas más etapas, ¿no es cierto? Tiene condicionales ahí que dice si pasa esto, haga esto otro, etc. Pero uno podría tener un diagrama de flujo. Yo no le creo mucho a los diagramas de flujo cuando se tratan de emergencia. Las emergencias, por lo general, es más bien un equipo preparado para resolver que un diagrama de flujo bien escrito. El diagrama lo que hace es tratar de simular una situación ideal que por lo general no son tan ideales. Los roles y responsabilidades, por ejemplo, en Chile hoy día existe una cosa que se llama el COGRID, que es el Comité de Gestión de la Respuesta a la Emergencia, y que lo dirige el ministro del ramo, del que sea la emergencia, y quien actúa como el asesor de esto es el director nacional del SENAPRED, y que está descrito en la ley 21.364, creo que está descrita en alguna de las presentaciones, y por lo tanto está establecida la lógica de la respuesta. Aquí se habla, por ejemplo, de el comité de emergencia en el centro de operaciones, las brigadas en terreno, ¿no es cierto? Y cómo está distribuido, pero esto es un ejemplo. Ustedes tendrían que hacer uno para el caso de ustedes, claro. Y después viene el tema de la comunicación y la comunidad, pues. Entonces, esto es clave, ¿ah? Esto es clave porque se rompen las confianzas cuando no hay comunicación efectiva. Y creo que buena parte de la convivencia está determinado por eso. La minera puede hacer muchos regalos a la comunidad, un estadio, una cancha de fútbol, etcétera, pero si en algún momento se produce una emergencia y la respuesta no está coordinada, se acabó el amor, ¿eh? complicado, ¿eh? La zona de afectación, por ejemplo, aquí está el relave del Torito, me parece que en el Mauro. El pueblo del Cobre
está ubicado por aquí. Y el relave que falló ya no queda mucho de eso, pero estaba por aquí. Fluyó y mató a la gente que mató. En qué año pasó eso? Eso creo que fue en 1960. No, 70 creo que fue. ¿Ah? ¿Y ese sitio ya está completamente recuperado? O sea, O sea, casi no hay rastros del depósito ese. Eh, es un sitio que está siendo minerado todavía, po. O sea, está en esta zona y aquí hay un tranque. No, este es el Torito, creo, que está activo. Hay otro tanque acá que se llama Tranque 4 que está inactivo. Aquí hay unas escombreras gigantes y toda esta zona es una zona minera. Lo que queda es en la foto vieron una cruz y hay una iglesia ahí. ¿Ah? ¿Cuál es la idea entonces? Hacer mapeo de las zonas de inundación con la modelación. pero ¿y no quedó, por ejemplo, problemas de contaminación la postura del relave? O sea, si existieron para la fecha, nunca más se supo. ¿Ya? No hicieron como seguimiento ¿De Senajimín? en Sena- No, porque imagínate que cuando ocurrió la tragedia del pueblo del Cobre, no existía el decreto que regulaba la construcción y operación de los depósitos. Entonces, y el decreto se construyó, me parece que 5 años después de eso. Entonces, toda esta preocupación, imagínate como decía Manuel, el decreto es del 2007 y esto ocurrió en 1960 por ahí. Entonces, pasó mucha agua bajo el puente. Ya, O sea, eso solamente tuvieron como las acciones inmediatas, pero de ahí nada más. seguramente. Bueno, hay que definir los puntos de encuentro, los simulacros periódicos, retroalimentación por ejercicio, que es lo que hemos conversado. Y finalmente, ¿no es cierto?, la mejora continua. La idea es que se haga una actualización periódica, se hagan lecciones aprendidas, se integre con un proceso de mantención de eso y la coordinación con autoridades. Entonces, básicamente, en 9 capítulos yo les traté de contar cómo es la historia que yo conozco en Chile. Traté de asociarlo a lo que era la ley de Ecuador y también de transmitirles a ustedes que pese a la experiencia de Chile, a todos los años que hacemos minería, esto es un tema relativamente nuevo, ¿ya? Por lo tanto, hay mucho que aprender. Y como hay mucho que aprender, me gustaría saber qué fue lo que aprendieron. Entonces, no sé cómo lo hacemos, Denise, para divertirme yo ahora. Y yo, a consulta, antes de tú a tu criterio, hablando de Chile, ¿no? Que es tu ámbito. Pero según, o sea, tú como experto que has manejado mucho este tema, ¿qué piensas que le hace falta a Chile con relación a este tema específico de las verdades? ¿O ya está todo ya solventado? No, o sea, yo creo que hay, primero que algo que es una necesidad muy grande, eso es un sistema centralizado de monitoreo para administrar los temas más grandes. Segundo, se requiere de una política que nos permita saber qué hacer con esos depósitos que están abandonados. Resolviendo eso, va a ser 2 grandes avances. Pero el tema es de dónde sale el financiamiento para hacer eso. Y la tercera cosa es que nosotros seguimos siendo un país minero y vamos a seguir por mucho tiempo. Entonces,
es cómo instalamos prácticas de primer mundo en la minería chilena. En algunas áreas las hemos hecho, o sea, todo lo que es beneficio de mineral, hay procesos que se han inventado en Chile. La lixiviación en pila es un proceso que se inventó en Chile. El convertidor teniente es un convertidor que se inventó con ingenieros chilenos. Pero hay áreas donde nuestra vocación ambiental no es tan grande, pese a que somos un país que si hay algo que tiene que mostrar es su naturaleza. Entonces, pero ahí nos llevan distancia a Canadá o Australia, no sé. Entonces, ahí hay cosas por hacer y en los relaves hay muchas cosas por hacer. Pero hay ciencia por desarrollar, ahí si no hay cosas que son complejas. Pero ¿quién soy yo para opinar en eso? Alguien que tenga más experiencia que nosotros. Claro, pero hay gente que sabe mucho en Chile y que también puede. Bueno, y cada gobierno que llega viene con su libreta de recomendaciones y de su manual de operaciones y dice... O sea, yo lo que veo en Chile hoy día es una gran discusión sobre, así en términos, para no meterme en cosas políticas, sino que simplemente desde el punto de vista estadístico, es si queremos aumentar la media de crecimiento o queremos disminuir la variabilidad en la distribución de los ingresos. Y eso genera dos ideologías completamente distintas. Y ahí están las peleas ya, y pasamos, de repente la gente se enoja, vota por uno, después vota por otro, y cada uno llega en el listado de compromisos que viene un ítem que son relaves. Y cada uno ofrece lo que puede, lo que les conviene. claro. Y para cuando esté resuelto, yo creo que yo ya habría abandonado este mundo, así es que, Así que no me importa mucho. claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Denis? Quedemos como amigos. Es que ponemos un grupo de LinkedIn. A mí no me importa si lo hacen ahora, si lo hacen después, si lo hacen juntos. Lo importante es que lo hagan.